Síndrome de ovario poliquístico. ¿Sabían ustedes que cambió el nombre? El grupo Muy Importante presenta. Hola, mi nombre es María Amparo Riani y este es mi podcast. Me imagino que sí, esto ha sido un boom. Todo el mundo está hablando acerca de esto. Y es que era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque el síndrome de ovario poliquístico no son los ovarios poliquísticos necesariamente. Conforma una gran cantidad de eventos que suceden en una persona y que al final tenemos muchos resultados, por eso se llama síndrome. Sigue siendo síndrome, solo que ya no solamente se refiere a los quistes de los ovarios. Ahora es el síndrome ovárico metabólico ¿cómo es la cosa? Síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Es un poco complicado y nos ha costado bastante porque veníamos de a veces mencionar y nombrarlo como SOP y ahora es síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Sí, tiene un montón de nombres, pero es que de verdad esto es un conjunto de enormes características que tienen que ver con distintos órganos, distintas funciones y que no necesariamente vamos a verlo en un ultrasonido como se decía antes, ¿sí? Hay personas que lo manifiestan muy típicamente, observamos unos folículos aumentados de tamaño, unos ovarios grandes, pero ya en los últimos consensos ya se estaba viendo que una paciente podía tener estas alteraciones y no demostrarlo en el eco. De hecho, había 3 características fundamentales, las hay hoy en día todavía, y que son alteraciones a nivel ovular en el sentido de que son ciclos menstruales alterados, puede ser que no venga la menstruación todos los meses, sino que se extienda o prolongue un poquito estos ciclos y se convierten en ciclos de 35, 38, 40 días. A veces el paciente refiere 3 meses sin ver menstruación. Esto es una de las características. Otra de las características es signos de hiperandrogenismo, y esto es características clínicas o por laboratorio. ¿Cuáles son las características clínicas de hiperandrogenismo? Estas personas que tienen muchos vellos los observamos a nivel del labio superior, inclusive en el pecho, en la parte baja del abdomen, pacientes que tienen muchos vellos y que muchas veces tienen que ser tratados con algunos otros medicamentos o tratamientos para poder disminuirlos, sobre todo por la parte estética. Y no solamente esto, también pacientes que tienen problemas con el olor, en fin, son típicas características de hiperandrogenismo que nos hacen sospechar de que existe alguna alteración metabólica o lo que antiguamente se llamaba síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, venía la última parte y es la que siempre nos decían que era lo típico y lo característico, que eran los ovarios. Entonces teníamos ovarios grandes, llenos de muchos quistes, que esto es incorrecto porque realmente no son quistes, son los folículos que están un poco más desarrollados de lo habitual y simultáneamente varios, y esto es sencillamente porque responden a estimulaciones hormonales. Hay un efecto también de hiperinsulinismo y por eso estamos agregando ahora que es un proceso metabólico poliendocrino, porque no es solamente a causa de las hormonas que se producen en los ovarios. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó un momento en que te decían, bueno, tiene que tener las 3 características. Después los científicos se ponen de acuerdo y dicen, no, mira, el paciente puede tener algunas características de hiperandrogenismo, puede que tenga también trastornos con la menstruación, que tengan esos periodos un poco prolongados, pero de repente no tienen las mismas características del ultrasonido, pero sigue siendo un síndrome de ovario poliquístico en aquel entonces. O al revés, puede que no tenga hiperandrogenismo, este paciente no tiene acné, no tiene muchos vellos, no tiene un fuerte olor, pero sí tiene unas características típicas al ultrasonido y sí tiene alteraciones. Entonces, con 2 de estas 3 alteraciones era suficiente para definir que el paciente tenía síndrome de ovario poliquístico. Pero entonces venía la duda que nosotros nos hacíamos. Pero ¿por qué entonces llamarlo ovario poliquístico si no necesariamente tenías que tener esos quistes en los ovarios para hacer el diagnóstico y mucho más aún para iniciar un tratamiento? Entonces, afortunadamente, y creo que todos los que somos estudiosos de este tema lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo.
es la inclusión, a pesar de que la terminología todavía es mucho más fácil decir síndrome de ovario poliquístico o SOP, como lo escribíamos muchas veces. Ahorita es un poquito más complicado el nombre, creo que todavía nos cuesta a todos, pero se trata de incluir en esa terminología una cantidad de cosas que antes no se tomaban en cuenta. Vamos a seguir ampliando este tema. Quiero conversar con ustedes acerca de qué implicaciones, cuáles son los tratamientos, cómo hacer el diagnóstico y cuál es la fisiología o la fisiopatología exacta de todo lo que ocurre en lo que antiguamente llamábamos síndrome de ovario poliquístico. ¿Tienes dudas? Escríbeme. Recuerda, si quieres dejar algún comentario o tienes alguna duda que quisiera que respondiera, doctora María Amparo Riani a través de Instagram o doctora María Amparo Podcast a través de cualquiera de las plataformas de podcast. El grupo Muy Importante presentó. Hola, mi nombre es María Amparo Riani y este es mi podcast.